mantener nuestra salud. Llega el médico en la radio. Jorge Pujol es médico clínico y deportólogo y es nuestro columnista de los lunes, el médico en la radio. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, con ganas de saber por qué todo el mundo habla, tener los triglicéridos altos. ¡Qué bien! O los tenés normales. ¿Cuál es la importancia de los triglicéridos? ¿Qué son los triglicéridos, doctor? Bueno, siempre la famosa pregunta, triglicérido, colesterol, ¿de qué es eso? Y en realidad lo que tenemos que saber es que el ser humano tiene dos tipos de grasas muy importantes. Una es el colesterol, que ya vamos a hablar en otra ocasión, que son grasas importantísimas para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo. Sí. Y después están los triglicéridos, que es una forma que tiene el organismo de depositar energía. Es decir, nosotros cuando comemos hidratos de carbono, que son todas esas fuentes que nacen de las frutas, verduras, azúcares, harinas en general, son importantes para nuestro organismo porque nosotros vivimos fundamentalmente a costa de la glucosa, que es el elemento final del consumo de los hidratos de carbono. Pero resulta que cuando una vez que el organismo llena los depósitos del hígado, llena los depósitos del músculo, y le quedan grasas, hidratos de carbono de más, almidones de más, los transforma en una grasa que se llama triglicérido, que es la grasa que se deposita debajo de la piel y es la grasa justamente que ocasiona nuestra obesidad. Claro. Entonces, los triglicéridos es una glicerina unido a 3 ácidos grasos y todo es producto de la transformación del exceso de azúcares que nosotros comemos. Es decir, es una forma de transformar energía de rápido consumo, que son los hidratos de carbono, en una de largo consumo, que son las grasas. Eso nosotros los depositamos y cuando tenemos necesidad energética de consumir esos depósitos porque no tenemos alimentos a mano, el organismo echa mano a estas grasas, las desarma y produce nuevamente glucosa. O sea que un mecanismo, digamos, de depósito es la grasa que deposita, por ejemplo, el oso para pasar el invierno. Entonces el oso va guardando en forma de triglicéridos su energía que la deja para que cuando en el invierno no esté en la cueva sin poder tener alimentos, pueda usarla. Y nosotros igual, es decir, una fuente energética para situaciones extremas. Esos son los famosos triglicéridos. Lo que pasa es que los triglicéridos se empezó a ver que tenían una función agravante cuando estaban muy altos los niveles en sangre y esos pacientes podían tener enfermedad vascular. Entonces, los cardiólogos que tenían hace 10 o 20 años tenían una gran obsesión por bajar los triglicéridos y el colesterol, hicieron obligar a grandes protocolos para que tomáramos medicamentos, así bajábamos el colesterol y los triglicéridos. Pero resulta que hace 3 años se hizo un estudio muy importante en Europa y ese estudio demostró que no vale la pena bajar los triglicéridos con medicamentos. ¿Ah, no? Ajá. No. Entonces esto cambió totalmente la visión. El colesterol sí, ¿de acuerdo? O sea, el colesterol, bajarlo es muy importante porque disminuye el riesgo cardiovascular. Los triglicéridos, si bien están altos, es una especie de alarma para que el paciente sepa de que está comiendo almidones de más. Se vio que medicar al paciente con fibrato, que eran los remedios que se usaban para bajar los triglicéridos, no traía ninguna consecuencia positiva. Y tampoco negativa, o sea que sencillamente no producía nada. No toma, entonces, ¿para qué darle un remedio si en definitiva las consecuencias son las mismas, tomarlo o no tomarlo? ¿Y entonces qué hay que hacer cuando uno tiene los triglicéridos altos? Bueno, los triglicéridos cuando están altos, tenés que saber que estás comiendo muchos hidratos de carbono. Claro, retirarse de la olla. Exacto, o sea, alejate un poco del pancito, de las galletitas. Claro. Y obviamente cuando están los triglicéridos altos, también es un signo que te está diciendo que probablemente seas un candidato a ser un diabético. Porque justamente la hormona que se encarga de fabricarlo se llama insulina, y esta insulina
hay una etapa previa a la activación de la diabetes, que es una etapa que se llama hiperinsulinemia, o sea, o resistencia a la insulina, que es una etapa donde los pacientes producen una gran cantidad de insulina no relacionada con la necesidad, y eso produce finalmente el agotamiento del páncreas y la entrada a diabetes. Es decir, que la presencia de triglicéridos altos siempre significa una desregulación por exceso de consumo de hidratos de carbono o porque ya la insulina está empezando a trabajar mal. O sea que no está tan vinculado con el colesterol, sino más que todo con la glucemia. No tienen, exacto, y lo importante es eso, o sea, no tiene nada que ver con el colesterol. Ah, claro, ahí está. O sea, porque uno por ahí, fíjate vos que los triglicéridos producen una enfermedad muy famosa que se llama hígado graso. Entonces, los pacientes cuando tienen hígado graso, ¿qué dicen? Bueno, no como más grasa porque tengo hígado grasa. Nada que ver. Y resulta que nada que ver. La grasa no es la grasa esa que cuando vos comés un jamoncito crudo que tiene grasa, esa grasa no es la grasa que se deposita en el hígado. La grasa que se deposita en el hígado es la que viene del azúcar. Es curioso, pero es como que yo entiendo que a veces confunde el tema, pero entendamos que cuando consumimos azúcares de más, cuando digo azúcares es todo el universo de hidratos de carbono, frutas, verduras, harinas, dulces. Cuando yo como de eso de más, el organismo lo transforma en glucosa para usarlo, y lo que le sobra no sabe qué hacer, y ahí fabrica los triglicéridos. Claro. ¿Se entendió eso? Entonces, son cosas distintas. El colesterol es otra grasa que no depende de la dieta, que la fabricamos nosotros, nuestro hígado fabrica el colesterol, y hay pacientes que tienen exceso de colesterol, y ese exceso de colesterol está muy relacionado con una enfermedad que se llama aterosclerosis, que es causante de la hipertensión arterial y de la enfermedad demencial, y de las famosas coronariopatías y el infarto de miocardio y compañía. Entonces, son dos grasas distintas. El triglicérido es la grasa que se forma porque comemos de más harinas. Y esas harinas de más se transforman en un triglicérido que el organismo lo sabe depositar en la piel, lo sabe depositar en el hígado, cuando se deposita en el hígado es algo malo, y también lo puede depositar en todos lados. O sea, llega un nivel que a veces la intoxicación por obesidad es tan grande que los pacientes tienen infiltración grasa en el páncreas, en el corazón, en el cerebro, en todo el organismo. O sea, el organismo no sabe dónde más meter triglicéridos y empieza a entaforarlo en todos lados. Entonces, y hay que saber que la actividad muscular es una actividad que te puede disminuir los triglicéridos. O sea que si vos, por ejemplo, tenés triglicéridos altos, más allá de hacer una dieta, es interesante hacer ejercicio físico porque el ejercicio físico te va a disminuir los triglicéridos. O sea, esa sería la recomendación ante eso. Actividad física y modificar la alimentación. Exacto. Sí, ahora, yo no quiero llevar la columna a la nutrición, ¿no? A la alimentación específicamente, pero ya que tocamos el tema de triglicéridos. Si no podemos comer harinas en exceso, lo mejor sería no comer harinas directamente, pero bueno, es muy extremo. No podemos comer fruta, ¿no? Comer verduras. Sí, frutas y verduras, sí, ahora está bien. Moderado. Podemos comer de todo, determinadas cosas. Pero en porcentajes prudentes. Lo que pasa es que ocurre que ahora, primero por obtención de alimento barato, o sea, las harinas son muy económicas desde el punto de vista de la porcentaje. Entonces la gente obtiene harina para hacer comida más fácil. Fíjate vos que cuando yo me recibí de médico hace 30 años, el gran problema en la salud mundial era la desnutrición. Claro. De hecho, decíamos que para el año 2000 no debería haber más desnutrición, y resulta que para el año 2000 nos encontramos con un lío, que hay obesidad. Es decir, ahora hay más obesidad que desnutrición en el mundo. Y los grandes países que tenían desnutrición, como la India, los países africanos, hoy tienen obesidades producto de las harinas. Que se llama la obesidad de la pobreza, y que es el exceso de almidones. Esto produce, porque el ser humano come por necesidad, pero también come por motivos que son relacionados con la ansiedad. Decía Freud, el nene llora y la mamá le pone la teta. Exacto. Pero a veces el nene llora y no sabemos por qué, no llora por hambre, pero la mamá lo calmó con teta. O sea, desde ese momento en adelante, nosotros empezamos a usar la comida como dos herramientas, una por la necesidad alimentaria y otra porque nos calma.
Entonces, cuando el estrés, la angustia, muchos factores y la predisposición genética te lleva a que empeces a tener estos aumentos excesivos de impulsos alimentarios, empezás a comer de más. O sea, que no es que no comer harinas y no comer frutas y verduras, sino comer en forma exagerada. Ah, bien, okay. Todos deberíamos comer 2 o 3 o 4 frutas en el día. Todos deberíamos comer 2 platitos de verduras. Y todos deberíamos comer un puñadito o 2 o 3 elementos con almidones. Ahora, si vos vas a comer exceso de tostadas con pan y dulce en la mañana, claro, y vas a comer un plato de ravioles, 2 o 3 porque te repetiste. Claro, y a la tarde pan con manteca. A tomarte una media luna, claro, una tortita, claro, a media tarde estás en el trabajo y pasó el cafetero y te mandaste una tortita. Sí. Y a la noche tomaste pizza. una gaseosa y a la noche te mandaste una pizza. Claro. Bueno, ahí Claro, te puedo estamos asegurar mal. que la producción de triglicéridos fue exagerada. Y no es que está Tremendo. todo prohibido, Claro. sencillamente se Está te bien. fue la mano. En su justo Claro. término todo está permitido. Todo permitido, claro. pero Exacto. controlado. Interesantísimo, Bueno, doctor, interesantísimo realmente el tema. Gracias, Jorge, por el aporte de hoy. No, gracias a vos. Y saludos sí. a los dos. Un abrazo. Un Abrazo grande. Chau, chau. Ya, hasta luego. Jorge Pujol, médico clínico, pero bueno, Sí. toca distintos aspectos de la medicina interesantísimos. Así como tenemos la columna de seguros, que aprendemos todos los días, bueno, acá con el Sí. doctor también. No, y el tema de la alimentación, como Sí. decías vos, no llevarlo para la parte nutricional, pero sí es fundamental porque ya el doc lo dijo, ¿no? El tema de los triglicéridos, no hay medicación porque No hace falta. hacía falta No. en cuanto a los beneficios y, digamos, el perjuicio que podía generar, no había razón, pero sí una alimentación adecuada. Y es ahí, ¿no? Cuando entra en juego por qué comemos, si comemos Bueno. porque tenemos hambre o comemos porque hay emociones, ¿no? Razones emocionales. Y si estamos contentos y salimos a festejar, ¿y qué hacemos? Y comemos. Y Y generalmente estamos todo es con harina, ¿te das? deprimidos y también, ¿Te diste ¿no? cuenta que casi ¿Qué todo es hacemos? con Nos harina? sentamos con harina o con azúcar. Por eso, bueno, pero la harina se Porque- convierte en azúcar. Claro, pero Tenemos pero pizza, empanada, claro, pan. pero vamos más allá de eso. Cuando estás deprimido, ¿qué es lo que te dicen? Cómete algo Un dulce, algo con dulce. azúcar que te va a levantar. Y sí, más vale que te va a levantar, pero generalmente cuando estás deprimido, ¿qué te comes? Un pote de helado de 1 kilo. No, más vale. A ver, Pero Nati, en todas las comidas. entra en juego el desayuno, todo eso. el desayuno, ¿eh? ¿qué? Pan. Bueno, La media tarde, pan. yo ya aprendí el a almuerzo eso, y la no. cena, pizza, empanada, ¿Viste? Yo ya tarta. aprendí al desayuno y la media tarde, no pan. No pan. Ajá, No. Ajá. Huevos. Pero, claro, avena. Avena. Tratar de buscar alternativas. ¿Sí? Si uno empieza a buscar, a ver, hoy el bendito Google, Internet, es Te ayuda, un te ayuda portal un poquito. que tiene cosas malas, muchísimas, y cosas que no suman. Sí, hay un montón, pero el hecho de poder abrir y empezar a leer y a buscar cosas, y si no, la nutricionismo, es lo mejor que hay, es la herramienta. Hoy los nutricionistas tienen otra idea, que van más allá de una dieta, no va en una dieta, Claro. en restringir alimentos, va en regular, ¿sí?, cantidades y momentos del día para los diferentes alimentos. Claro. Entonces ahí está el secreto, no es hacer una dieta restrictiva, porque eso no sirve, pero sí el hecho de poder regular y controlar lo que tenemos a disposición para poder comer. Interesantísimo. Es muy lindo. Bueno, 15:37, nos vamos a la tanda.